Formulación de proyectos de inversión pública. Se entiende por inversión pública toda erogación de recursos de origen público que tiene como propósito aumentar la capacidad para producir bienes o servicios destinados a satisfacer las necesidades de la población, a mejorar su calidad de vida y a incrementar la productividad nacional. Solo con buenos proyectos se puede garantizar la calidad de la inversión necesaria para avanzar de manera sostenible hacia los objetivos propuestos. Se entiende por proyectos de inversión todo esfuerzo integrado y sistemático que amplía la capacidad para producir bienes o servicios destinados a solucionar problemas específicos y a contribuir a los objetivos del desarrollo, que requiere la aplicación de recursos en un espacio y en un tiempo determinados. Los beneficios esperados del proyecto se generarán durante su vida operativa. El ciclo de vida del proyecto es el conjunto de etapas a través de las cuales pasa un proyecto de inversión pública desde que se propone una idea para resolver un problema o una necesidad, pasando por sucesivas etapas de estudio, formulación y priorización hasta la ejecución de la inversión y su puesta en funcionamiento, operación, donde se generarán los beneficios previstos para la población objeto de dicha inversión. El ciclo del proyecto es el eje del proceso de la inversión pública. La inversión pública considera el proyecto como la unidad básica dentro del proceso de asignación y ejecución de los recursos. El proyecto tiene un ciclo de vida que se puede resumir en 3 etapas. Preinversión es la fase en que se formula y evalúa un proyecto para resolver un problema para lograr un objetivo específico. El objetivo de esta fase es apoyar la toma de decisiones sobre la asignación de recursos al proyecto. Esta fase comprende la formulación, desde la identificación del problema hasta la programación. Inversión. En esta fase se realiza el proyecto. Como producto de la ejecución del proyecto se genera la capacidad para resolver el problema. Operación. Es la fase en la que se usa la capacidad generada por el proyecto con el fin de entregar bienes o servicios con los cuales los beneficiarios solucionan el problema o satisfacen la necesidad que le dio origen al proyecto. El ciclo se cierra con la evaluación SPOX, con el fin esencial de verificar que el proyecto ha cumplido con su propósito central de resolver el problema y que está produciendo los efectos deseados. La preinversión consiste en el proceso de elaboración y evaluación del proyecto que se llevaría a cabo para resolver el problema o atender a la necesidad que le da el origen. La preinversión se divide en varias etapas. 1. La idea. En esta etapa se identifica el problema o la necesidad que se va a satisfacer y se identifican las alternativas básicas mediante las cuales se resolverá el problema. 2. El perfil. En esta etapa se evalúan las diferentes alternativas partiendo de la información técnica y se descartan las que no son viables. Se especifica y describe el proyecto con base en alternativa seleccionada. Por lo general, la información en que se apoya la elaboración del perfil proviene de fuentes secundarias. La prefactibilidad. En esta etapa se realiza una evaluación más profunda de las alternativas encontradas viables y se determina la bondad de cada una de ellas. La factibilidad. En esta etapa se perfecciona la alternativa recomendada, generalmente con base en información recolectada específicamente para este fin. Y el diseño es una vez decidida la ejecución del proyecto. En esta etapa se elabora el diseño definitivo.
En las etapas anteriores se puede haber elaborado diseños preliminares, pero los diseños definitivos e ingeniería detallada, especialmente en el caso de los proyectos más complejos y de mayor monto de inversión, solo se justificarán efectuarlos a partir del momento en que se cuente con el dictamen de la viabilidad y con la decisión favorable del financiamiento. Si tomamos como ejemplo un proyecto de inversión pública para el desarrollo de un proyecto turístico, se deben analizar diferentes variables. Por ejemplo, la planta turística, el atractivo turístico, el destino, la infraestructura, y se tienen que tener en cuenta las consideraciones básicas para la formulación de los proyectos de inversión pública en turismo. ¿Cuáles son esas consideraciones? Primero, pues el turismo se desarrolla a partir de una demanda que se produce por la motivación de visitar o conocer un atractivo recurso turístico. Los recursos turísticos involucrados en el PIC del turismo deben estar registrados en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos y se debe contar con la opinión favorable del Ministerio de Cultura o la Dirección Regional de Cultura respecto a la intención de intervenir en el recurso y o en su entorno. Hay una secuencia de formulación en la parte de proyectos de inversión pública para el turismo. Esa secuencia puede ser un horizonte de evaluación, un análisis de la demanda, un análisis de la oferta, un balance de la oferta-demanda, un planteamiento en el técnico de las alternativas y unos costos como tal. Para realizar el horizonte de evaluación es necesario desarrollar la programación de las actividades que se presentarán en el plan de implementación. Por lo tanto, la unidad formuladora prestará especial atención en que ambas secciones guarden coherencia, puesto que la elaboración del estudio de preinversión es un proceso interactivo y no lineal. Los proyectos de inversión pública en turismo se requiere primero hacer un análisis de la demanda, tal como lo refiere la OMT, mirar la población demandante de servicios turísticos, el total de personas que viajan o desean viajar, y por lo tanto el conjunto de consumidores o posibles consumidores de servicios turísticos. También se debe tener en cuenta el análisis de la oferta, es como el punto de partida en el cual se determina la oferta en la situación sin proyecto, para la cual es necesario estimar la oferta actual y analizar la posibilidad de optimizarla. Esta oferta será proyectada en el horizonte de evaluación. Hay que plantear diferentes alternativas para el desarrollo del proyecto de turismo. Hay que considerar cuáles son las soluciones identificadas, la brecha que atenderá el proyecto, sus metas, se analizan los aspectos técnicos para ver si existen alternativas, para evaluar cada alternativa, y la idea es producir el mayor nivel de beneficios para los usuarios y la comunidad al menor costo social. La utilización de recursos de un proyecto de inversión se efectúa en dos momentos. El primero, mientras se construye o implementa el proyecto, conocido como periodo de inversión, y el segundo, cuando el proyecto entra en funcionamiento, denominado periodo de operación. En el segundo se producen los beneficios e impactos previstos. Los costos de los bienes y servicios utilizados en el primer periodo se conocen como costos de inversión y los del segundo como costos de operación y mantenimiento. No hay que olvidar que en los proyectos de inversión pública siempre se van a manejar recursos del Estado, por lo cual se deben de manejar muy bien los recursos, sacando el mejor provecho y no despilfarrando los recursos. Siempre se debe buscar que los proyectos de inversión pública sean muy buenos y le representen a las diferentes comunidades un buen servicio como tal.